En nuestros días, la sociedad tecnológica moderna depende totalmente de una amplia variedad de recursos minerales derivados de la litosfera. Desde principios del siglo XX, dos nuevos recursos geológicos vinieron a sustituir el carbón como principal fuente de energía: el petróleo y el gas natural. Además, el petróleo proporcionó compuestos hidrocarburos que sirven para sintetizar un sinfín de compuestos químicos nuevos, los petroquímicos, que constituyen materiales esenciales en la industria y en la vida actual. Estos recursos geológicos comprenden el grupo de recursos no renovables de la Tierra, puesto que los procesos geológicos para su formación requieren millones de años. La palabra petróleo proviene de los vocablos latinos petra y oleum, que significa piedra y aceite, no porque sea aceite de piedra, sino porque está aprisionado entre piedras. Este término general abarca la gama de productos comprendidos por un lado entre el petróleo bruto y el gas natural. Al igual que el carbón, el petróleo es un producto de origen fósil, formado por una mezcla compleja de hidrocarburos. Cualquiera que tenga un cierto sentido de observación puede describir el petróleo como un líquido viscoso, cuyo color varía entre amarillo y pardo oscuro hasta negro, con reflejos verdes. Además tiene un olor característico y flota en el agua, pero si se desea saber todo lo que se puede hacer con el petróleo, esta definición no es suficiente. Es necesario profundizar el conocimiento para determinar no solo sus propiedades físicas, sino también las propiedades químicas de sus componentes. Pero todos se preguntan, ¿cómo se forma el petróleo? Existen varias teorías sobre la formación del petróleo. Sin embargo, la más aceptada es la teoría orgánica, que supone que se originó por la descomposición de los restos de animales y algas microscópicas acumuladas en el fondo de las lagunas y en el curso inferior de los ríos. Esta materia orgánica se cubrió paulatinamente con capas cada vez más gruesas de sedimentos, al abrigo de las cuales, en determinadas condiciones de presión, temperatura y tiempo, se transformó lentamente en hidrocarburos, compuestos formados de carbón e hidrógeno, con pequeñas cantidades de azufre, oxígeno, nitrógeno y trazas de metales como fierro, cromo, níquel y vanadio, cuya mezcla constituye el petróleo crudo. Ahora bien, existen personas que no aceptan esta teoría. Su principal argumento estriba en el hecho inexplicable de que sí es cierto que existen más de 30.000 campos petroleros en el mundo entero. Hasta ahora solo 33 de ellos constituyen grandes yacimientos. De esos grandes yacimientos, 25 se encuentran en el Medio Oriente y contienen más del 60% de las reservas profundas de nuestro planeta. Como dijimos anteriormente, el petróleo es una mezcla de hidrocarburos, compuestos que tienen una estructura molecular, carbono e hidrógeno principalmente. El número de átomos de carbono y la forma en que estén colocados dentro de las moléculas de los diferentes compuestos proporcionan al petróleo diferentes propiedades físicas y químicas. Así tenemos que los hidrocarburos compuestos por unos cuantos átomos de carbono son gaseosos, los que contienen de 5 a 20 son líquidos y los de 20 son sólidos a temperatura ambiente. El petróleo crudo varía mucho en su composición, lo cual depende del tiempo de yacimiento de donde provenga, pero en promedio podemos considerar que contiene entre 84 y 87% de carbono y entre 11 y 14% de hidrógeno. La localización de los yacimientos de petróleo, prospección, entrañan grandes dificultades que requieren fuertes inversiones económicas y alto conocimiento de técnicas específicas, lo que hace que su explotación esté casi siempre en manos de los países desarrollados. El primer paso es localizar zonas de rocas sedimentarias que se hayan formado en medios cuánticos y en un ambiente físico y químico propio, y una vez localizada la zona, se efectúan pruebas físicas que pueden ser magnéticas, sísmicas e incluso perforaciones. Las pruebas magnéticas se inician con un avión que sobrevuela la zona captando la distorsión de la superficie magnética de las rocas, localizándose perturbaciones del terreno donde pueden existir trampas geológicas en las que se acumula el petróleo. Los métodos sísmicos se basan en la creación de ondas artificiales
por medio de explosivos, que son reflejadas por las diferentes capas del terreno y recogidas en unos detectores situados en la superficie. Cuando el resultado de los métodos citados es satisfactorio, se inicia la perforación, que en definitiva va a ser la que localice con exactitud la ubicación de la bolsa de petróleo. Una vez localizado el yacimiento, se produce la perforación de los pozos para su extracción. Por lo general, el método más empleado para la perforación de pozos es el llamado rotary, que consiste en ir clavando un tubo que lleva en su extremo un trépano formado por 3 muelas dentadas y giratorias por abrasivo de diamante que va rompiendo el terreno. Este tubo de perforación va roscado en el extremo de forma que se puede ir empalmando tubos a medida que se va progresando la perforación hasta llegar al tubo de arrastre. Y en el interior, este tubo de arrastre suele ser de sección cuadrada y en su extremo inferior va acoplando a una mezcla que le imprime un movimiento giratorio, mientras que en el extremo superior lleva montada la cabeza de inyección de lodos. Estos lodos formados por arcillas, aditivos y agua son introducidos por el interior de los tubos hasta el fondo del pozo, con el fin de refrigerar, lubricar y hacer girar el trépano, incluso las rocas arrancadas hasta la superficie. Cuando se comienza la perforación y el paso de los tubos, no es suficiente para el trépano trabaje con eficiencia. Se emplean tubos más gruesos e incluso lastrados con pesos suplementarios para lograr la fuerza de penetración necesaria. Una vez que se lleva perforada a una cierta profundidad, se entiban el taladro con tubos de acero con el fin de garantizar la consistencia de las paredes y evitar que se produzcan derrumbamientos en el interior. Refinación. El crudo extraído del pozo no tiene aplicación industrial y es necesario someterlo a un proceso químico de destilación fragmentada continua, llamado refino. Este método consiste en un calentamiento del petróleo crudo alrededor de los 360 grados centígrados, donde se produce la primera destilación. Las fracciones que se obtienen dan origen a los productos que se venden en el mercado, como el gas LP, combustibles, disolventes, ceras, lubricantes e incluso los residuos son empleados en vías de comunicación. Existen 3 principales procesos de refinación, los cuales son destilación básica. El petróleo crudo empieza a evaporarse a una temperatura algo menor que la necesaria para hervir el agua. Los hidrocarburos con menor masa molecular son los que se vaporizan a temperaturas más bajas y a medida que aumenta la temperatura se van evaporando las moléculas más grandes. El primer material destilado a partir del crudo es la fracción de gasolina, seguida por la nafta y finalmente por el queroseno. Las zonas superiores del aparato de destilación proporcionan lubricantes y aceites pesados, mientras que las zonas inferiores suministran ceras y asfalto. Craqueo térmico. El proceso de craqueo térmico se desarrolló en un esfuerzo por aumentar el rendimiento de la destilación. En este proceso, las partes más pesadas del crudo se calientan a temperaturas bajo presión. Esto craquea las moléculas grandes de hidrocarburos en moléculas más pequeñas, lo que aumenta la cantidad de gasolina producida a partir de un barril de crudo. La eficiencia del proceso es limitada. Debido a las elevadas temperaturas y presiones, se deposita una gran cantidad de combustible sólido y poroso en los reactores. Esto, a su vez, exige emplear temperaturas y presiones aún más altas para craquear el crudo. Y por último, el craqueo catalítico. Para aumentar la producción de gasolina a partir del barril de crudo, durante la década de 1930 se incorpora el proceso de craqueo catalítico, el cual el petróleo se fracciona en presencia de un catalizador, cuyo papel es el permitir que ocurran fracciones que en condiciones normales no serían posibles. Funcionan modificando la velocidad de las reacciones, permitiendo así su aplicación industrial en condiciones económicamente atractivas y además modifican selectivamente las velocidades de varias reacciones factibles, favoreciendo la reacción buscada para asegurar que se logre la mayor conversión
de los reactivos y que el rendimiento deseado de los productos sea satisfactorio. La refinación del petróleo se inicia con la separación del petróleo crudo en diferentes fracciones de la destilación. Las fracciones se tratan más a fondo para convertirlas en mezclas de productos con los derivados del petróleo netamente comerciables y más útiles por diversos y diferentes métodos, tales como son craqueo, reformado, alquilación, polimerización e isomerización. A continuación se muestra una imagen para diferenciar cada uno de ellos. Una vez limpio de impurezas, aguas, lodos y piedras, el petróleo ya podría ser utilizado como combustible con un poder calorífico que oscila entre los 9.500 y 11.000 kilocalorías por kilogramo, dependiendo de su composición. De acuerdo a lo anterior, los procesos de refinación del petróleo para tratar y poder transformar los diferentes derivados del petróleo son los siguientes. El primero, destilación, o también llamado fraccionamiento. Como se observa en la imagen, el petróleo crudo es una mezcla de hidrocarburos con diferentes temperaturas de ebullición, que pueden ser separados por destilación en grupos de hidrocarburos, que hierven entre dos puntos determinados de ebullición. La destilación, este proceso, consiste en calentar el crudo hasta 400 grados centígrados y hacer pasar los vapores por la torre de fraccionamiento, provista de casquetes de borboteo y platillos. Nos podemos dar cuenta que a medida de que el gas asciende por la torre y se enfría, se condensan diferentes productos, residuos sólidos, aceites pesados, gasóleos, queroseno, gasolinas y productos gaseosos, como se muestra en la imagen. Estas subdivisiones son las siguientes. La primera, los residuos sólidos, constituyen el primer producto del proceso de destilación. Están compuestos por asfaltos, betunes y ceras. Se emplean en la contribución de carreteras y para recubrimientos. El segundo son los aceites pesados. Se condensan a 360 grados centígrados en la parte más baja de la torre. Por su gran viscosidad, se destinan a la lubricación de máquinas y motores y a la obtención de otros productos como la parafina, la vaselina y ciertos extractos aromáticos. En esta zona también se obtiene el fulio, que se emplea como combustible. El tercero son los gasóleos. Se condensan entre 250 grados centígrados y 350 grados. Tienen un poder calorífico de 11.120 kilocalorías por kilogramo y se emplean como combustible para la calefacción y en los motores de diésel. Una parte de estos productos se somete a un proceso de craqueo, que consiste en romper las moléculas de los compuestos más pesados y obtener así compuestos más ligeros, del tipo de las gasolinas. El cuarto es el queroseno. Se obtiene a 280 grados centígrados y se emplea básicamente como combustible en los motores de los aviones. El siguiente, las gasolinas, son una mezcla de hidrocarburos líquidos y algunos compuestos de azufre y nitrógeno. Según su composición, se condensan entre 20 y 160 grados. Su poder calorífico alcanza las 11.350 kilocalorías por kilogramo y se emplea como combustibles en multitud de vehículos. Y por último, los productos gaseosos, que contienen el crudo que no llega a condensarse, sino que se obtiene por la parte superior de la torre. Están compuestos de hidrógeno, metano, propano y butano. Algunos de ellos se aprovechan también como combustibles domésticos. Una forma de obtener estos combustibles domésticos son reforma. La reforma es un proceso que utiliza calor, presión y un catalizador. Por lo general contiene platino para provocar reacciones químicas con naftas, actualizar el alto octanaje de la gasolina y como materia prima petroquímica. El siguiente es el craqueo o agrietamiento,
En el refino del petróleo, los procesos de craqueo descomponen las moléculas de hidrocarburos más pesados, los que tienen alto punto de ebullición, en productos más ligeros como la gasolina y el gasóleo. El siguiente es la alquilación. Olefinas o moléculas y compuestos químicos, tales como el propileno y el butileno, son producidos por el craqueo catalítico y térmico. Alquilación se refiere a la unión química de estas moléculas de luz con isobutano para formar moléculas más grandes en una cadena ramificada. El siguiente es isomerización. La isomerización se refiere a la reorganización química de los hidrocarburos de cadena lineal, las parafinas, por lo que contienen ramificaciones unidas a la cadena principal. El siguiente, polimerización. Bajo la presión y la temperatura, más un catalizador ácido, las moléculas de la luz de hidrocarburos insaturados reaccionan y se combinan entre sí para formar moléculas más grandes de hidrocarburos. Este proceso, con los suministros del petróleo, se pueden utilizar para reaccionar butenos con isobutano para obtener una gasolina de alto octanaje. Y por último, podemos mencionar la combustión de los derivados del petróleo. Como ocurre con el carbón, la combustión de gasóleos, queroseno y gasolinas libera a la atmósfera multitud de agentes contaminantes, como los óxidos de carbono, CO2 y de nitrógeno, NO y NO2, hidrocarburos volátiles, vapor de agua y otros que dependen de los aditivos que se añaden a los combustibles para mejorar su rendimiento. Todos ellos son responsables de una parte de la contaminación atmosférica que generan los procesos industriales y principalmente de transporte. Combustibles gaseosos. Constantemente usamos combustibles en estado gaseoso en nuestra vida cotidiana, sin saber de qué están formados o de dónde se obtiene. A continuación mencionaremos los más sobresalientes y más utilizados. Están formados principalmente por hidrocarburos, es decir, compuestos moleculares de carbono e hidrógeno. Las propiedades de los diferentes gases dependen del número y disposición de los átomos de carbono e hidrógeno de sus moléculas. Todos estos gases son inodoros en estado puro. Principio de funcionamiento. Para poder aprovechar estos gases es necesario tener los dispositivos empleados para poder quemarlos y producir calor o iluminación. Estos constan de una tobera de combustión y de algún sistema para mezclar aire con el gas antes de llegar a la tobera, como sucede por ejemplo en el mechero de Bunsen. Los combustibles gaseosos empleados en la actualidad son el gas de hulla, obtenido por la destilación destructiva del carbón, los gases de productor y de alto horno, resultado de la interacción de vapor de agua, aire y carbón, el gas natural, extraído de yacimientos subterráneos de gas, y los gases embotellados, compuestos por hidrocarburos más ligeros. Gas natural. El gas natural, al igual que el carbón y el petróleo, se origina como consecuencia de la descomposición de la materia orgánica en el interior de la Tierra, es decir, que se encuentra en yacimientos. Los yacimientos de gas natural son grandes embolsamientos bloqueados por rocas impermeables. Estos suelen acompañar a los yacimientos de petróleo. Según el tipo de yacimiento podemos distinguir entre el gas seco y el gas húmedo. Se denomina gas húmedo al que aparece junto a pequeñas cantidades de petróleo. Está formado en su mayor parte por los hidrocarburos gaseosos, metano, etano, propano y butano. Y cuando la ausencia de petróleo es total, se le denomina gas seco, y está formado por metano y etano, junto a pequeñas cantidades de hidrógeno y nitrógeno. El gas natural que se extrae de los yacimientos tiene un poder calorífico que puede alcanzar las 11.5 kilocalorías sobre metro cúbico y puede aprovecharse directamente como combustible, ya que apenas presenta impurezas. Una de ellas es el sulfuro de hidrógeno, que se elimina fácilmente antes de que llegue al consumidor. Después de su extracción, el gas se almacena en grandes depósitos denominados gasómetros. Una vez aquí, se distribuye mediante canalizaciones denominadas gasoductos o en forma de gas licuado. Gas de hulla. Se obtiene de la destilación seca de hulla, también se denomina gas de ciudad o gas de alumbrado, ya que durante mucho tiempo fue utilizado como combustible doméstico en los hogares y en el alumbrado público de las calles. Está compuesto básicamente por una mezcla de hidrógeno, metano y monóxido de carbono y tiene un poder calorífico de 4.2 kilocalorías sobre metro cúbico.
y debido a su composición se trata de un gas muy inflamable y fuertemente tóxico. El gas de bulla dejó de utilizarse como gas de alumbrado con la aparición de la electricidad. En la actualidad está siendo sustituido como combustible doméstico por el gas natural, de menor toxicidad y mayor poder calorífico. Gases licuados del petróleo. Como ya vimos en el apartado anterior, los últimos productos que se obtienen de la destilación fraccionada del petróleo son gaseosos a la temperatura y presión ambientales. Industrialmente se les conoce como GLP, gases licuados del petróleo, ya se comercializan envasando recipientes de alta presión a la que son líquidos. Entre estos productos se encuentra el propano y el butano. El gas propano tiene un poder calorífico de 24 kilocalorías sobre metro cúbico. Se comercializa en bombonas de acero de diferentes tamaños, que pueden contener 11 kilogramos o 35 kilogramos. También se almacenan en grandes tanques fijos que suministran el gas a viviendas o industrias. Estos tanques se recargan periódicamente mediante camiones cisterna. El gas butano tiene un poder calorífico algo mayor al propano, 20.5 kilocalorías sobre metro cúbico. Se comercializa en bombonas de 12.5 kilogramos exclusivamente para el uso como combustible doméstico. Gas de carbón. El gas de carbón se obtiene por combustión incompleta del carbón de coca. Este contiene un 40% de sustancias combustibles, fundamentalmente monóxido de carbono, y tiene un poder calorífico muy bajo, inferior a 1.5 kilocalorías sobre kilogramo. Por eso también se le denomina gas pobre. Una variante del gas de carbón es el denominado gas de alto horno. Antiguamente se desechaba, pero en la actualidad se aprovecha como combustible en las instalaciones anexas a las aseadas. Acetileno. Este gas de fórmula C2H2 se obtiene por reacción del agua con una sustancia denominada carburo de calcio. Antiguamente se utilizaba para el alumbrado doméstico debido a la llama brillante que produce su combustión. En la actualidad solo se emplea en situaciones especiales. Su utilización industrial más interesante radica en la soldadura. Mezclado con oxígeno genera una llama de elevado poder calorífico capaz de fundir el hierro. Si se mezcla con exceso de oxígeno puede utilizarse para cortar planchas de acero. Petroquímica. La función de la industria petroquímica es transformar el gas natural y algunos derivados del petróleo en materias primas, las cuales representan la base de diversas cadenas productivas. Del petróleo se obtiene una amplia gama de productos denominados petroquímicos, que después se utilizan en las industrias de fertilizantes, plásticos, alimenticia, farmacéutica, química y textil, entre otras. Se le llama petroquímica a la conversión de hidrocarburos en productos químicos y es una de las piedras angulares de la industria y la tecnología actual. Esta industria ha hecho posible muchos de los productos que hoy se consideran normales y necesarios, como las computadoras, tejidos, juguetes irrompibles, etc. La utilización del petróleo y el gas natural como fuentes de productos petroquímicos ha sido posible gracias al desarrollo de técnicas de transformación de su estructura molecular. El crecimiento de la demanda de los productos petroquímicos se ha debido al desplazamiento de las materias primas tradicionales por las nuevas materias sintéticas. Industria textil, fibras sintéticas que suplen a la lana y el algodón. Industria del caucho, nuevos productos con iguales propiedades y a veces superiores a las del caucho natural. Industria de envases y embalajes. El polietileno como alternativa al cristal y al celofán. Plásticos para la construcción, por su gran resistencia a la corrosión y a las inclemencias del tiempo. Etapas del desarrollo petroquímico. 1. Fabricación de materias de base o productos de primera generación. Partiendo del petróleo y del gas natural, se obtienen diversos productos básicos que son los pilares de la petroquímica. Los dos grupos más importantes son las olefinas y los aromáticos. 2. Introducción de átomos de ciertos componentes, oxígeno, nitrógeno y azufre, en los productos básicos para obtener productos de segunda generación o productos intermedios. 3. Elaboración de productos de consumo. Conjugando los productos básicos e intermedios se obtiene una casi infinita variedad de productos habituales de consumo: fibras, cauchos, plásticos, detergentes, pinturas, barnices, abonos, etc. Materias de base. Las principales materias de base o cadenas petroquímicas son las del gas natural, las olefinas ligeras, etileno, propileno y butenos, y la de los aromáticos.
Para obtener estas materias, la industria petroquímica utiliza los procedimientos del cracking o desdoblamiento de moléculas pesadas en moléculas más ligeras, y el reformado, o modificación de la estructura molecular del hidrocarburo. A partir del gas natural se produce el gas de síntesis, que permite la producción a gran escala de hidrógeno, haciendo posible la producción posterior de amoníaco por su reacción con nitrógeno, y de metanol, materia prima en la producción de otros compuestos más complejos. Del etileno se produce un gran número de derivados, como las diferentes clases de polietileno, cloruro de vinilo, compuestos clorados, óxidos de etileno, monómeros de estireno, entre otros, que tienen aplicación en plásticos, recubrimientos, moldes, etc. Del propileno se producen compuestos como el alcohol isopropílico, polipropileno y el acrilonitrilo, que tienen gran aplicación en la industria de solventes, pinturas y fibras sintéticas. Por deshidrogenación de butenos, o como subproducto del proceso de fabricación de etileno, se obtiene el 1,3-butadieno, que es una materia prima fundamental en la industria de los elastómeros para la fabricación de llantas, sellos, etc. Una cadena fundamental en la industria petroquímica se basa en los aromáticos, benceno, tolueno y silenos. El benceno es la base de producción de ciclohexano y de la industria del nylon, así como el cumeno para la producción industrial de cetona y fenol. Los silenos son el inicio de diversas cadenas petroquímicas y principalmente de las fibras sintéticas. Productos terminados. La inmensa variedad de productos terminados de la petroquímica puede clasificarse en 5 grupos: los plásticos, las fibras sintéticas, los cauchos sintéticos o elastómeros, los detergentes y los abonos nitrogenados. La industria petroquímica en el mundo. Las 5 empresas petroquímicas líderes en el mercado por su diversidad de productos son Dow, ExxonMobil Corp, Sabic, Royal Dutch Shell y Lyondell. Esta última ingresó a la lista de los 5 mejores del año 2006, escalando un nivel más con respecto al año pasado. Por el contrario, British Petroleum obtuvo un fuerte descenso del 5º lugar hasta el lugar número 24, reduciendo su capacidad de producción en 31% con respecto al 2005. Por otra parte, Petróleos Mexicanos subió un lugar con respecto al 2005, quedando en el lugar 22 en capacidad instalada de petroquímicos seleccionados a nivel mundial. Industria petroquímica en México. La industria petroquímica mexicana tiene su origen desde el momento en que el petróleo es expropiado, en 1938, y nace en 1959 con la primera planta de dodesilbenceno. Pero es hasta después de la Segunda Guerra Mundial, en la década de los 60, cuando comienza una expansión y desarrollo importante, hasta 1982, acorde con las necesidades del país y el especial contexto internacional. I'm walking down the block, I'm in the cityscape, chasing down a break, out here to meet my fate. Every day is new, every day is change. Have to ride the tidal wave as all things rearrange. Stores come and go, stories write themselves. Neighbors lived in heaven, now they're in a living hell. The city has a life that's all its own. That neighborhood was live till it died, dead and gone. This is the city life, this is the place I roam. This is the place where I reside and I just call my home. This is the city life, this is the place I roam. This is the place where I reside and I just call my home. I'm still paying rent for this apartment house. In the past 5 years the neighbors priced me out. Landlord raised my rent, he's grabbing every cent. I'm out here grabbing straws looking for a place to rest. Now the rent is rising every place I look, and every landlord that I meet is looking like a crook. They just want my money, don't care if I can eat. They don't care if I sleep out here in the naked street. This is the city life, this is the place I roam. This is the place where I reside and I just call my home. This is the city life, this is the place I roam. This is the place where I reside and I just call my home.
city life. Some dudes in neighborhoods, they're out here packing heat. They're shooting little kids by accident out in the street. They're shooting grown adults, they say it's not my fault. Cops push him in the car, lock him in the vault. Then march him off to court, get charges for the sins. The lives they took, you know they're never coming back again. Now some will feel remorse, others just shrug it off. But either way, the game they played, it was a total loss. Look, this is the city life, this is the place I roam. This is the place where I reside and I just call my home. This is the city life, this is the place I roam. This is the place where I reside and I just call my home. This is the city life. I'm walking down the block, I'm in the cityscape, chasing down a break, out here to meet my fate. Every day is new, every day is change. Have to ride the tidal wave as all things rearrange. Stores come and go, stories write themselves. Neighbors lived in heaven, now they're in a living hell. The city has a life that's all its own. That neighborhood was live till it died, dead and gone. This is the city life, this is the place I roam. This is the place where I reside and I just call my home. This is the city life, this is the place I roam. This is the place where I reside and I just call my home. I'm still paying rent for this apartment house. In the past 5 years the neighbors priced me out. Landlord raised my rent, he's grabbing every cent. I'm out here grabbing straws looking for a place to rest. Now the rent is rising every place I look. And every landlord that I meet is looking like a crook. They just want my money, don't care if I can eat. They don't care if I sleep out here in the